Cuadros, ruidos y viñetas presenta Versión Análoga. Hola, ¿qué tal amigos de Versión Análoga? Sean bienvenidos a este podcast especial dedicado a la Expo Comic México 2011 y como siempre es un gustazo que me acompañe mi buen amigo y compañero Bonoman. Bono, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí y esperamos que les agrade este podcast. Oye, Bono, pues bueno, tú cuéntanos más o menos qué fue lo que sucedió al principio. Estuviste desde el inicio de montaje de la Expo. Creo que tuvieron unos pequeños problemas al inicio del mismo, ¿no? Con un pequeño retraso. Sí, unos detalles técnicos, por lo que se retrasó un poco. Estaba planeado que empezara eso de las 11 del día, de hecho ese era el itinerario, pero empezó poquito después de las 12, retrasaron la llegada de los artistas al recinto, pero un gusto muy grande ver desde que se está montando, los artistas que iban llegando, los stands, cómo preparaban todo, estuvo bastante bien. Fíjate que a pesar de algunos inconvenientes que tuvimos, pues bueno, Versión Análoga fue uno de los pocos medios que estuvo en el momento antes de la apertura y creo que eso nos permitió ver muchas cosas en la intimidad de lo que fue la apertura. Exactamente, bueno, de hecho de medios antes de la apertura, pues creo que éramos como 3 y después ya fueron llegando cadenas televisivas, algunos noticieros, etcétera. La apertura fue como ¿a qué horas, dices? En realidad fue como a las 12:10, 12:15 más o menos. Y como que ya una vez que fue la apertura, ya que se cortó el listón y todo esto, pues como que ya empezó a mejorar un poquito, ¿no? Exactamente, mira, todos los artistas que llegaron, por ejemplo, aquí está... ¿Quiénes fueron quiénes hicieron la apertura? Son a los que estamos viendo, ¿no? Ellos son 4. Fueron Sí, Dream, 4. Paquet Y Le Parmentier. Ajá, y el Hijo del Santo. Y el Hijo del Santo, que fueron los encargados. Exactamente, hubo una pequeña, bueno, fue la presentación de cada uno, una breve reseña de lo que han hecho, los saludos que mandaron a fans de nuestro país, muy contentos de estar aquí, la verdad, se mostraron muy amables, en lo personal se me hacen grandes personas, pero al mismo tiempo muy sencillos. Fíjate que después de la apertura ya llegué un poquito retrasado, pero fíjate que después de la apertura había poca gente, pero la gente que estaba muy contenta con lo que estaba sucediendo. Bien comentas, los invitados fueron muy bien recibidos. Y de hecho tengo que decirte que bueno, uno de los más seguidos en el momento era el Hijo del Santo, El Hijo del Santo, que además estaba haciendo entrevistas para lo que fue su programa de televisión por TVC. Y bueno, llegó un momento en el que todo el mundo estaba detrás del Hijo del Santo, todo el mundo quería tomarse la foto con él, pero por lo mismo que estaba con las entrevistas, pues bueno, se dedicó a eso. Y hubo un momento en el que todos los invitados llegaron con el Hijo del Santo a que los entrevistaran, ¿no? Incluso hay un momento en el que todos se pusieron playeras del Hijo del Santo, lo cual estuvo muy padre en eso. Sí, mira, para mí fue una convivencia entre el superhéroe mexicano y los creadores o actores de superhéroes internacionales, y ellos mismos no se imaginaban, como que no daban cabida a que hubiera un superhéroe mexicano tan reconocido como el Hijo del Santo. Por lo que fueron Trip y sobre todo Paquet, sí se vieron muy buena onda. Paquet ahí se andaba cambiando enfrente de todas las chavas y todas las chavas le empezaban a silbar. O sea, sí estuvo muy divertido esa parte de la entrevista. Bueno, ya luego un poquito de lo que se pudo ver en una gran variedad de productos. Ahora sí hubo variedad de productos, no como en la ocasión anterior, y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Que había la posibilidad de que tú compraras productos porque no estaban tan caros. Exactamente, desde figuras de acción, playeras, hubo más gente disfrazada, eso sí pude ver mucho. Tengo que decir que como que los expositores sí aprendieron del fiasco de la convención anterior, y como que ahora sí pusieron
productos al alcance de la gente. Incluso había cajas por ahí que estaban marcadas con desde 50 pesos juguetes a 100, 150. O sea, ahora sí había productos al alcance de la mano. Exactamente, y digamos también películas que estaban bastante accesibles, igual, había surtido bastante variedad, no encontrabas digamos en todos los puestos lo mismo, no, productos que no habías visto en otras convenciones, algunos productos nuevos inclusive, y valió bastante la pena. No, y fíjate que el primer día, aunque un poco caótico, fue bastante bueno, fue bastante divertido. Ahora sí hubo muchas actividades que hacer. El podcast de versión análoga. El más solicitado fue Heart Trip. El primer día no había mucha gente y sin embargo se hizo un caos. Paquet también estuvo firmando autógrafos, aunque en menor cantidad, porque creo que era menos conocido, pero aquí un pequeñito, un pequeño problema de entendimiento por parte de cierta personita que estamos viendo en pantalla en este momento. O sea, pero sí, increíble, también muy envidiado por ciertas cositas que llevaba la personita. Y bueno, decir, ¿no? Que por ahí hizo una declaración fuera de cámara que fue impresionante. Pero eso se queda como únicamente anécdota de la Expo Comic 2011. Pues un gran placer conocer a una gran persona y tan sencillo, la verdad, ninguno en su pedestal, todos conviviendo con los fans, inclusive Hertrim hizo un comentario que le encantaba convivir en general con todos los fans, porque es una persona tan sencilla, su esposa también tan sencilla, inclusive hubo personas que le hicieron algunos obsequios, le obsequiaron un pequeño alebrije, una muñequita de tela, hecha de tela artesanal, de esas inditas, muy bonita, pequeña, y a su esposa le encantó, y a él también le encantó, y le regalaron un llavero, me parece que de Acapulco igual, y también les gustó bastante. Fíjate que yo con la gran duda que me quedé, eso fue de un par de días antes de la expo, con la gran duda que me quedé fue saber, él decía en una entrevista que por qué, que tenía años que no leía cómics, ¿no? Y que en caso de que necesitaba saber pues qué era lo que ocurría, pues le tenía que preguntar a su hijo, ¿no? Y creo que eso nadie se lo hizo, y el reportero que le hizo esa pregunta pues tampoco tuvo la destreza para hacerlo, ¿no? Pero bueno, a grandes cuentas, el día 1 fue bastante productivo, fue bastante divertido, como comentábamos, pues sí estuvo mucho más divertido que la otra expo, sin ni dudarlo. Sí había más actividades, había actividades para niños en donde se podían divertir, estaba Kixani, estaba Granja Las Américas. En Granja Las Américas teníamos a una conocida tuya, a una chiva. Tenían perros, tenían conejos, en Kixania les ponían a hacer que la libreta, que el dibujo, que una patita de perro en plastilina. O sea, los niños por su lado, los papás por el otro, y pues bueno, no tenían la seguridad de que iban a estar ocupados. Eso es con respecto al día 1. En general pues sí fue mucho más divertido y menos caótico. El podcast de versión análoga. El día 2 pues empezó con la gran sorpresa, ¿no? De que habían anunciado que Carlos Barbieri nada más iba a estar mediodía y llegó desde la mañana. Sí, de hecho el primer día nos habían comentado que iba a ir como a las 2 de la tarde, que iba a estar como de 2 a 6 aproximadamente, y no, llegó temprano, otra persona muy sencilla. Que hablaba español, lo cual no complicaba la situación. Exactamente, de hecho también Herb Trim comentó que él podía hablar español, que no necesitaba traductor. En cierto momento lo comentó, que no necesitaba que lo tradujeran. A quien le dijo de traducción fue a su esposa, porque su esposa le estaba tratando de traducir todo al inglés. Ajá. Su esposa habla muy bien el español, pero él le comentó, no necesito que me traduzcas, hablo muy bien el español. Y sí, la verdad lo entiende y lo habla pues bastante bien. Y por ejemplo con Carlos Barbieri pues fue una sorpresa, ¿no? Porque hubo un par que llegaban a decirle, no, pues que le firmara pero en inglés, y Carlos ya hablaba español, ¿no? Entonces fue así como que eso estuvo divertido. Sí, bastante. Otra ventaja fue de que, por ejemplo, lo anunciaban como para que llegara como a las 4 de la tarde y llegó temprano, y sobre todo que estuvo realizando sketches, ¿no? Sin costo.
Exactamente, y que fue un detalle que después pudimos ver. El primer día no se hicieron los sketches, hasta el segundo día con Barberi fue un gran gusto que no estuvieran cobrando. Después, en el segundo día, nos dimos cuenta de que se estaban cobrando ya los sketches, desde 100 pesos, que era el rostro tamaño pequeño, de media carta, hasta el doble carta, bueno, más bien en 2 hojas, que te hacen el sketch tipo convención de 11 por 17 pulgadas en 1200. Entonces, ahí en ustedes estaba a ver qué tanto vale la pena pagar por un sketch de ese tipo. Bueno, y ya el día 2 comentar que fueron varias conferencias o pláticas con el público, algunas de las más importantes, pues bueno, la de los amigos de Kabun, que estuvieron narrando un poco del presente, del pasado y del futuro que tuvo su editorial. Hubo un par de presentaciones ahí, una presentación de una película fallida. O sea, el día 2 ya hubo mucho más actividades, mucho más pláticas con el público interactivas, hubo mucho más gente. Por ejemplo, hubo presentaciones de disque DJs, los de Editorial Beat también se hicieron presente ahí haciendo es una dinámica para regalar algunos cómics, mangas, y algo que nos sorprendió del 75 aniversario de DC, unos CDs de música de DC precisamente, que estaban muy cotizados y que, según nos explicaron, van a salir a venta. Bueno, personalmente el Superman que lo estamos viendo en este momento sobre la tarima, él nos explicó que va a salir a la venta en tiendas de discos, en la tienda de los búhos, o en el mezcladito, como le diría un clásico, ¿no? Entonces, que va a salir con un costo de 150 pesos, lo cual para los coleccionistas pues es bastante bueno, es bastante padre, porque ese tipo de cosas antes no se podían conseguir aquí en México. Y finalmente, ya para terminar, el día 2 pues sí estuvo mejor, aunque estuvo mucho más caótico, sobre todo con las firmas de los invitados. Hubo en ese aspecto, como te comentaba hace rato, Trip fue el más asediado por los fanáticos. Originalmente se implementó una dinámica para que firmara los autógrafos, como se estaba cobrando por sketch, lo cual en teoría se suponía que no iba a evitar que se le pidieran muchos sketch, pero sin embargo se lo pidieron. Al final cambiaron la dinámica, al final hubo gente que estuvo horas paradas esperando su firma. Con Janis Paquet casi no hubo mucha gente, pero de todos modos, o sea... Bueno, mira, en lo personal, más bien en ese momento fueron quienes estaban en el stand, que no calcularon y que no se ponían de acuerdo. Primero te decían una dinámica para los autógrafos y los sketches, luego te la cambiaban, a los 5 minutos te la volvían a cambiar, y pues no se ponían de acuerdo a final de cuentas. Pues bueno, sí hubo pequeños detalles en la organización, sobre todo el día 1. El día 2 todavía andaban medio vueltos locos con la cantidad de gente que se les hizo presente. Hubo mejor organización que en la otra expo, eso sí hay que reconocerlo. Había más actividades, mejores precios. Otra ventaja es que pegaron carteles y a la entrada te estaban dando unas hojas con el itinerario, con lo que iba a haber, los horarios de las conferencias y más o menos de lo que se iba a tratar esta expo. Pues fue divertido. Vamos a cerrar ya este podcast especial referente a los 2 primeros días de la Expo Comic. Y bueno, no diciendo que fue una experiencia bastante gratificante, a diferencia de la anterior. Hubo mucha gente con caras felices, hubo millares de cómics de Marvel México autografiados por Trip. ¿Algo más que quieras agregar antes de finalizar este podcast? Pues simplemente que me divertí mucho más que en la otra expo, la verdad. Conocí nuevos productos, nuevos cómics nacionales, y pues me la pasé muy bien. Realmente sí fue un buen intento de exposición. Pues esperamos que si hay el próximo año traigan a más dibujantes. Por mi parte es todo. Esto fue un pequeño resumen de los primeros 2 días de la Expo Comic México 2011. Esperamos. Nos pueden seguir en el Facebook de Versión Análoga, facebook.com/versión análoga. Y pues bueno, mi nombre es FHB. Y yo soy Bonoman. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.